Hola, bienvenidos a este espacio donde el pasado se encuentra con el presente. Yo soy Flor. Y yo soy Sofía. Junto con otros compañeros y compañeras queremos hablar de un tema que, aunque suene lejano o medieval, está mucho más cerca de lo que parece. Hoy venimos a cuestionar algo que probablemente hayan aprendido como parte de la historia antigua, el feudalismo. Pero, ¿y si te dijéramos que muchas de estas prácticas se encuentran vivas hoy? Tal vez ya no vivimos en castillos ni usamos armaduras. El poder, la desigualdad y la dependencia no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos a esta reflexión, porque el pasado, aunque suene muy lejano, tiene mucho todavía que decir. Bueno, para entender el presente tenemos que mirar al pasado. El feudalismo es un sistema social, político y económico que dominaba a Europa entre los siglos IX y XVI en un entorno a una cosa, la tierra. ¿Qué tenía la tierra? Tenía poder. Sí, ese poder no se ganaba, se heredaba. Si nacías noble, vivías con privilegio. Si nacías campesino, estabas destinado a ser. No había forma de cambiar de clase social. Es lo que se llamaba antes como una sociedad estabilidad fija, sin movilidad. Exacto. Y esa es una de las culturas de los campesinos, conocidos como los siervos, ya que ellos trabajaban para el señor de la tierra del señor feudal, que ellos cosechaban y criaban animales. Además, ellos no eran dueños de nada. Los señores feudales le daban los tipos de vías y le daban un lugar en donde vivir. Más que nada, su libertad era cautiva por los señores feudales. Y algo fuerte es que muchos aceptaban que era parte de su destino. Incluso la iglesia apoyaba diciendo que era la voluntad de Dios. Imagínate vivir en un mundo donde piensen que lo correcto es obedecer y conformarte. Sí, David, no solo era una relación económica. El Señor tenía poderes sobre todo, sobre el trabajo, la seguridad y la justicia. Era como un pequeño reino donde los señores eran los reyes de la tierra y también eran jueces. Como dijo Kimberly, eso generó también una sociedad profundamente desigual, en donde la gran mayoría, la gran minoría tenía o gozaba de todos los beneficios y la gran mayoría vivía de la dependencia, o sea, de la migaja que le dejaban los demás. Lo más triste de todo esto es que esto suena muy actual, ¿no le parece? Sí, Amanda, eso es lo que queremos, que piensen que nos escuchan. ¿De verdad hemos superado ese modelo? Bien, cuando se llega a escuchar sobre la palabra feudalismo, muchos llegan a concretar que todo eso quedó en el pasado o atrás, pero no. Si nos ponemos a opinar entre nosotros y llegamos a comparar entre la época del pasado y hoy, da miedo, porque hay muchas cosas que llegan a conectar. Sí, el control de poder sigue funcionando de forma muy parecida. Antes, los señores feudales eran los que tenían el control y eran los que mandaban, ya que ellos tenían tierra. Pero hoy en día, los que tienen dinero, lo que se dice también terrenos o propiedades e influencias políticas, ellos también mandan. Sin embargo, nosotros, que somos pobres y no tenemos nada, nosotros tenemos que, ¿cómo se podría decir? Depender de ellos. Sí, compañera Flor. No solo dependen, muchas veces viven con miedo, miedo a perder el trabajo, la casa, quedarse sin salud ni educación. No es parecido a lo que vivían los
siervos que tenían que obedecer al Señor para no quedar Sí, sí, compañera Sofía, tal cual. El problema es que ahora no se le nota tanto porque estamos acostumbrados, pero hay trabajos donde las personas obtienen salarios muy bajos, condiciones difíciles, no hay otra opción de trabajo y eso es una forma moderna de servidumbre. Bueno, no es tanto las empresas o gobiernos que hoy en día deciden por nosotros, si nos ponemos a ver, como el gobierno decide por nosotros sin consultar al pueblo, es casi igual a aquella época. Entonces, si nos ponemos a comparar el gobierno de hoy en día con aquellos señores feudales de aquella época, es casi ahí similitud en esa época. El compañero René tiene mucha razón. Es cierto, a veces sentimos que no tenemos voz. Esto refleja de cómo el poder está concentrado en poco, mientras que la mayoría solamente tienen que adaptarse. Esto nos recuerda mucho el pasado. Sí, compañero. Por eso es muy importante entender estas conexiones, porque no estamos tan lejos del feudalismo como nosotros. Y si no lo cuestionamos, corremos el riesgo de repetir la misma. Se terminó el feudalismo. Una de las grandes preguntas que nos hicimos al investigar este tema. ¿Realmente se terminó el feudalismo, compañera? Exacto, Yadelina. Y aunque este sistema feudal terminó hace siglos, cuando miramos bien hacia el pasado, vemos que todavía hay prácticas de ese sistema que aún siguen presentes. Igual, pero sí es muy parecido. Por ejemplo, tenemos en las zonas rurales como en la montaña, de ejemplo pongamos a los trabajadores de los cafetales allá en Boquete, que es un ejemplo, que trabajan en la montaña, en la finca, sin recibir un salario digno. Si nos ponemos a comparar a esos empleados de hoy en día con los siervos de aquella época, hay mucha igualdad en ese punto. Miren, a veces ni les pagaban y lo justificaban diciendo, bueno, tenía dónde comer y dónde vivir. Esto se venía diciendo desde la Edad Media, compartir palabras y no por lógicos por todos. Sí, compañeros. También vemos cómo la riqueza y el poder sigue concentrado en pocas manos. Y el resto tiene que sobrevivir con lo mínimo. El sistema se llama feudalismo, pero muchas personas siguen dependiendo de otros para poder vivir y sin tener derecho a los claros y otras oportunidades reales. Una de las formas en que el feudalismo se refleja hoy es el acceso a la educación. No todos tienen las oportunidades. Muchas veces nacen en zonas pobres y quedan atrapados en un ciclo sin salida. Sí, compañera Sofía, y pasa lo mismo con la salud. Si hay gente que no tiene dinero, simplemente no puede atenderse y esto crea una dependencia, ya que el gobierno debe cargar o el Estado o una persona con poder para que quiera darte. Mientras tanto, unos pocos toman decisiones. Eso también se parece mucho a los señores feudales, ¿no? Veamos ejemplos en Panamá. En la actualidad, ejemplos aquí mismo en la ciudad de Panamá, donde hay comunidades, que hay personas que trabajan tierras sin un salario, solo por el hecho de vivir allí. Esto nos recuerda mucho a los tiempos. También hay zonas rurales donde las personas obedecen a los dueños de fincas, a los jefes locales y para poder así acceder a servicios como agua, al trabajo, incluso a servicios básicos. Esto nos muestra que no solo la desigualdad es histórica, sino que está viva y cerca de nosotros. Sí, compañera Mari.
Por eso nosotros creemos que hablar de este tema es urgente, porque reconocerlo es el primer paso para tratar de cambiar las cosas. Bueno, y como reflexión final, podemos decir, para mí lo más claro es que la historia no está tan lejos como nosotros creemos. Podemos decir que el feudalismo cambió de forma, pero está presente en muchas de las cosas. Me llama mucho la atención que a veces aceptamos injusticias porque pensamos que no hay otra opción. Eso debe cambiar. Creo que entender esto nos ayuda a no repetir los errores del pueblo y no las culpas. Sí, compañera Linda. Lo importante de esto es darnos cuenta de que el poder no tiene que estar en manos de unos pocos, sino que podemos construir algo diferente. ¿Qué piensa ella? Bueno, compañeros, yo pienso que esta realidad es el primer paso para buscar soluciones reales y justas. Compañera, para mí la educación es clave para romper los ciclos y empoderar a las personas. Bueno, yo creo que todos podemos aportar métodos para cambiar las estructuras que nos limitan. Ok, no dejemos que la historia se repita sin cuestionar. Cuestiona lo que parece normal. El poder se puede compartir y no solo concentrar. Todos merecemos oportunidades justas. Ya te dije. Sí, compañera Manuela. La desigualdad no es una forma en la que podemos cambiar. Sí, compañera, la educación y la unión son nuestra fuerza. Juntos podemos cumplir el futuro mejor. Bueno, con respecto al tema, si nos ponemos a analizar todo con respecto a la ley 462, es como si fuera el feudalismo, pero más modernizada, porque en aquel tiempo, supongamos, los que cobraban los impuestos iban a las casas de las personas a cobrar, vamos a decirlo, del mes. Es lo mismo que está pasando en la ley 462, porque, o como dije, es más modernizada, porque nos hace a nosotros ir a pagar nosotros mismos nuestros impuestos. Ya no es como antes que iban a cobrar nuestras casas. Para nosotros mismos tenemos que ir a pagar, y si no pagamos, nos multan. Pero si yo digo que esa ley tiene un fundamento de feudalismo.